Oh soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look. Muy buenos días, que tengan feliz domingo, qué bueno que nos están siguiendo a través de este medio y bueno, pues seguimos todavía en esta contingencia y mientras todo se llega a su reapertura, en el momento que las autoridades así lo digan, pues nosotros quizá regresemos y veremos la forma de regresar. Pero mientras, bueno, pues vamos a seguir llevando las predicaciones dominicales a través de este medio y pues bienvenidos a todos a esta prédica de este domingo. Y bueno, pues hoy vamos a seguir estudiando el tema de relaciones, es el libro que está llevando la iglesia y se está estudiando en las diferentes casas a través de las plataformas Zoom. Así que pues gracias a Dios, y si no te has inscrito, inscríbete ahí, busca a tu maestro, búscanos ahí en la página de internet de la iglesia y ahí vienen los horarios, teléfonos y todo para que tú puedas inscribirte a estos estudios vía Zoom. Y bueno, pues hoy tenemos la lección número 4 y tiene que ver con la autoridad, y era amplio el tema de esta semana porque tocaba la autoridad y la sujeción de los hijos. Y mira, una cosa muy básica en las relaciones y en la buena comunicación y en la buena relación es saber sujetarnos a las autoridades. Todos, absolutamente todos, tenemos diferentes autoridades en nuestra vida. Y gracias a Dios porque tenemos autoridades, porque no somos autónomos, porque gracias a eso Dios puede forjar nuestro carácter. Y el tema de esta mañana, de lo que voy a platicarte, es acerca de la actitud del cristiano ante las autoridades de gobierno. Y para eso yo quiero que abras tu Biblia ahí en Romanos capítulo 13, en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 13. Vamos a ver 5 versículos, si Dios lo permite, porque hay mucha información que queremos compartir, pero es un texto que creo que muchos cristianos se saben, pero no todos obedecen. ¿Por qué? Porque pues tenemos que entender bien que Dios trabaja a través de las autoridades. Así que dice ahí, vamos a leer Romanos 13, vamos a leer versículo por versículo y iremos explicando, comentando, haciendo referencias. Así que dice la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores. Quiero decirte en primer lugar que esta carta, es increíble que el apóstol Pablo, que es el autor de esta carta, escribe estas palabras en el capítulo 13, pero lo increíble de esto es que él está diciendo que nos sometiéramos a toda autoridad, incluyendo por supuesto el gobierno. Y en este preciso momento, cuando el apóstol Pablo está escribiendo, el César del Imperio Romano que estaba en esa época no era otra persona más que César Nerón. Así que, y este personaje histórico, la misma historia da testimonio de que ha sido uno de los gobernantes más perversos, injustos, abusivos, corruptos de toda la historia de la humanidad. Así que imagínate el corazón del apóstol Pablo al decir: sométase toda persona a las autoridades superiores. Ahora, vamos a comentar brevemente. Esta palabra someterse es una palabra griega que es hupotazo, con H al principio, H-U-P-O-T-T-O-S-A, hupotazo, y significa colocarse debajo. Eso es lo que significa la palabra hupotazo, y someterse significa ponerse debajo. Es un término que se utilizaba en la milicia, es un término militar que se refiere a cuando los soldados se ponen bajo las órdenes y bajo lo que quieren sus superiores. Así que cuando la Biblia, yo no me imagino, ¿verdad?, algún soldado siéndole rebelde a su cabo
o el cabo siendo rebelde a su coronel o el coronel al general. O sea, hay grados de sujeción. Y esto es importante porque esta palabra se utiliza, por ejemplo, cuando dice que las mujeres se sometan o se sujeten a sus maridos. Ahora, esto es muy importante porque en una sociedad feminista, que es hacia donde nos está llevando toda esta sociedad, no estamos diciendo, el cristianismo no está diciendo en ninguna manera que la mujer es inferior al varón. Eso es un error. No, el cristianismo no fomenta que la mujer es inferior al varón. Como también inferimos que un cabo sea inferior al general. Son igual de valiosos, son seres humanos, simplemente tienen diferentes responsabilidades, diferente autoridad. Entonces, es muy interesante porque dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y yo empiezo a ver en este versículo, bueno, primeramente dijimos que es la palabra someterse. Dentro de una casa, pues la esposa debe someterse en el sentido bíblico. A veces hoy la palabra someterse es como, pues sométete y es como que abusen de ti. No está diciendo eso la Biblia. Eso no enseña la Biblia. Lo que sí enseña es que uno está por debajo para recibir dirección. Uno está por debajo para recibir consejo. Uno está por debajo y algo muy importante, el varón dará cuentas a Dios porque él se debe de someter a Cristo. Primera de Corintios nos enseña de este orden en la familia. Cristo es cabeza del varón, dice Pablo ahí en 1 Corintios, como el varón es cabeza de la mujer. Así que Dios es un Dios de orden. Y Dios puso orden y vivimos en una sociedad que no quiere ser ordenada, una sociedad que cada quien quiere hacer lo que mejor le parezca. Eso se está pareciendo a lo que se llama la anarquía. La anarquía, y hoy a veces hasta los jóvenes, ¿verdad? Tú ves las pintas en las marchas, seguramente has visto el simbolito eso de una A, así con la barra transversal larga. La anarquía. La anarquía significa vivir sin ley, sin autoridad. Y esos son principios satánicos. Y eso es lo que está llevando las sociedades modernas, a creer que cuando no tienes autoridad eres libre. Y eso no es cierto, eso es una mentira que se está procreando, que se está formando en las sociedades para que al final de los tiempos la gente pueda revelarse a Dios. Pero bueno, no voy a hablar de profecía, pero sí la anarquía significa no tener autoridad. Y parece que la sociedad está arrojando a la gente a la anarquía, como si eso fuera una bendición o como si eso fuera prosperar o como si eso fuera algo bueno. La Biblia nos enseña que todos tenemos autoridades. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Cuando la Biblia habla de toda persona, nos está incluyendo de que toda persona tenemos autoridades. Y déjame ponerte algunos ejemplos de autoridades. Ya te decía, la esposa, ¿verdad? Tiene que saber sujetarse a su esposo. Los hijos se tienen que sujetar a los padres. En el trabajo, todos los varones nos sujetamos a nuestros jefes. Y cuando nosotros entendemos que Dios trabaja para forjar nuestro carácter, para ayudarnos a crecer a través de autoridades, tú te vas a dar cuenta que el plan de Dios es que haya autoridades y que no haya anarquía. Es contrario a la anarquía. Como decía, la anarquía es un principio satánico. Mismo Satanás, vemos ahí tanto en Ezequiel 28 como en Isaías 14, que él se rebeló porque él no quería tener una autoridad. Él era uno de los ángeles más hermosos, según nos cuenta la Biblia, un querubín, ¿verdad? Que era uno de los más hermosos que existía, el segundo ser más poderoso y más sabio en toda la creación. Después de Dios estaba él, pero a él le gustó la anarquía, le gustó el desorden, y el desorden comenzó con no tener autoridad, no honrarla, no respetarla. Así que es un tema muy importante que de una forma muy sencilla el apóstol Pablo nos dice: sométase
toda persona. Y aquí este sometimiento también, que upotazo, como ya dijimos, no significa que nos sujetamos si nos convence la autoridad. Hace muchos años yo escuchaba a un creyente con mucha tristeza en mi corazón porque me daba cuenta que este creyente pues era muy inmaduro. Él decía, no, yo no me sujeto a una policía porque a lo mejor estudió menos que yo. Imagínate, porque estudió menos que yo, entonces yo no me sujeto. Obviamente este hombre, aunque era creyente, no tenía la más remota idea de lo que era sujeción. Porque este versículo nos habla, en primer lugar, que es toda persona. Todos tenemos que tener autoridades. Te decía, desde los hijos, los padres nos sujetamos a los jefes de la oficina, ¿verdad? Nos sujetamos, por supuesto, a nuestros gobernantes, a los alcaldes, al policía de tránsito, nos sujetamos a los pastores también. Hoy, tristemente, muchos cristianos no entienden este texto, que cuando uno se sujeta, lleva bendición a tu vida. El no sujetarte trae maldición a tu vida. Lo vamos a ver ahorita. Pero cuando tú te sujetas a los pastores, trae bendición a tu vida. Y hoy día, ¿verdad? Vemos muchos creyentes de que, no, ya no me gustó lo que me dijo el pastor, me cambio de iglesia. No, ya no, me cambio de iglesia. Eso no es correcto. Así que habla de que el hombre tiene un espíritu rebelde. Otro ejemplo, ¿verdad? De repente me entero. Y es muy triste porque habla de corazones rebeldes, creyentes que, por ejemplo, ya se cansaron de lo que está diciendo la autoridad, por ejemplo, en este tiempo de pandemia. Las autoridades nos dicen, quédense en casa. Por favor, traten de no salir, salgan a lo indispensable, comprar comida, ir a la farmacia, no hagan reuniones. Por ejemplo, y hay cristianos, increíblemente, hay cristianos rebeldes que dicen todavía, no, eso no, como que eso no nos va a pasar nada. A ver, el sujetarse no es de percepción, el sujetarse no es de yo pienso lo contrario. En una sujeción no hay tu punto de vista. Por eso la palabra upotazo es una palabra muy importante porque nos está diciendo que es un término militar. Imagínate el soldado diciéndole al general, no, general, yo creo que en esta ocasión no tiene razón, yo creo que pues no, yo mejor no voy a ese mandato. Pues lo encuartelan, o sea, es rebeldía total. Así que es bien fácil caer en la rebeldía. Así que aprendemos número 1, someternos significa ponernos o colocarnos debajo de la autoridad. Número 2, este versículo nos dice que toda persona tenemos autoridades. Número 3, aquí no importa, es un mandato, si te dice sométase a toda persona, no es una sugerencia, es un mandato de Dios. Y bueno, pues todos tenemos autoridades. Dice, siguiendo el versículo 1 de Romanos 13, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Este versículo es muy importante. No hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Tú tienes que entender que este versículo, si bien se está empezando a enfocar en las autoridades del gobierno, un cristiano, un verdadero creyente, debe de ser un ejemplo de ciudadano. Y esto es algo que a veces los cristianos olvidan. Un cristiano debe ser un ejemplo de ciudadano. Gracias a Dios vivimos en un país donde tú puedes votar, donde tú puedes elegir, tú puedes tener ciertos pensamientos respecto a lo que crees que es lo mejor cuando tienes que votar por presidente, por senadores, por diferentes magistrados. Pero cuando ya están ahí, tú tienes que entender que no importa cómo ha llegado la autoridad al nivel que haya llegado. Dice la Biblia claramente que no hay autoridad sino de parte de Dios.
Quizá los políticos piensan que fueron muy exitosos en su campaña, quizá piensan los políticos que fueron muy astutos en base a la oposición, etcétera, etcétera. Pero debemos de entender lo que la Biblia dice, y aunque sean políticos tienen que entender que Dios los puso. Ahora, esto tú como cristiano tienes que someterte a las autoridades, como te decía hace un momento, y entender que cuando Dios pone a las autoridades, los pone por nuestro bien. Y si una autoridad abusa o se vuelve dictador, autoritarismo, que eso es lo que no estaría bien, toda autoridad va a dar cuentas a Dios. De hecho, la Biblia, ahí Mateo 25 y otros pasajes en la Biblia, nos dice, en Zacarías y Jeremías, nos dice que va a haber un juicio contra las naciones y los gobernantes. Así que yo pensaría 2 veces antes de querer ser diputado o querer ser senador o tener un cargo público, porque no nada más esas personas van a ser juzgadas como personas, van a ser juzgadas como autoridad. Así que es de temer. Y por eso el cristiano tiene que sujetarse a ellos y orar por ellos. Así que ahorita vamos a ver un poquito más. Y dice la Biblia que no hay autoridad sino de parte de Dios. Recuerdo yo las palabras en Daniel 2:21. Daniel, que era un hombre que había sido llevado a la cautividad. Pues obviamente existía la política también en esa época, en la época del profeta Daniel, y el profeta Daniel, tú recordarás que fue llevado cautivo con toda la casa de Israel a Babilonia. Ahí fue llevado por el rey Nabucodonosor. Y obviamente Daniel se sujetó, y con todo y que eran conquistados, y con todo y que eran pues presos de guerra, por llamarle de alguna manera, él se sujetaba a las autoridades. Se sujetó a las autoridades. Tú lo ves ahí en el capítulo 1, cómo él pide ciertos favores y Dios le da gracia, pero él se sujetaba a las autoridades. Y en alguna ocasión, ahí en el capítulo 2, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que querían que se lo interpretaran. Y después de descubrir el sueño, Daniel queda maravillado y dice las palabras siguientes, dice, hablando de Dios, que Él muda los tiempos y las edades. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Daniel 2:21 es lo que dice. Así que tenemos que entender que no importa en qué época, no importa en qué país, no importa en qué región, no importa qué tipo de gobierno es, si es monarquía o si es república, no importa. Dice la Biblia que no hay autoridad sino de parte de Dios. Y dice, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Claro, las autoridades tienen una doble responsabilidad delante de Dios: rendir cuentas de su vida como seres humanos y rendir cuentas de su autoridad delegada de Dios. Y hay un juicio especial para todas las naciones y para todas las autoridades. Por eso que a mí me daría temor tener autoridad sobre la nación o sobre algún cargo público, porque sabría yo que sería juzgado más severamente, porque al que mucho se le da, mucho se le pide, dice la Escritura. Muy bien, ahora vamos a ver que el apóstol Pablo nos empieza a decir lo peligroso que es no sujetarnos a las autoridades. Dice así, de modo que quien se opone a la autoridad, porque siempre ha habido gente que se opone, ¿verdad? De modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Fíjate, estás resistiendo a los planes de Dios. Y por eso, como cristianos, y te decía hace un momento, cuando el apóstol Pablo escribió, no era otro más que el mismo Nerón, quien era el César del Imperio Romano en esa época. Y el mismo apóstol Pablo reconoce que aún Nerón fue puesto por Dios. Aún Nerón fue puesto por Dios. Claro, Nerón tiene que dar cuentas a Dios de su cargo y no va a quedar impune,
porque él tiene que dar cuentas porque Dios lo puso como autoridad. Pero la parte que nos toca a nosotros los creyentes y la parte que te toca a ti y a mí es no oponernos a la autoridad. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, ve esta palabra, acarrean condenación para sí mismos. O sea, la Biblia nos advierte que podemos acarrear castigo cuando nos estamos oponiendo a la autoridad. Hoy día a veces da mucha tristeza, ¿verdad? Mira, cuando es tiempo electoral, se vale pues decir, oye, pues yo no estoy de acuerdo con este candidato o yo no estoy de acuerdo con esta forma de pensar. Y como cristianos, ¿verdad? Todo lo vemos a la luz de la palabra de Dios y sabemos que está bien y sabemos que está mal. Pero una cosa es tener tu opinión y otra cosa es resistir, oponerte, hacer tus marchas, hacer tus pintas. Sería muy vergonzoso, ¿verdad? Sería muy vergonzoso que un cristiano esté en marchas, que esté oponiéndose a la autoridad. Hoy hay iglesias inclusive que fomentan las marchas como oposición. Y yo veo aquí claramente que el apóstol Pablo nos dice, no, un cristiano, parte del adornamiento de la doctrina, del adorno de la doctrina cristiana, es que un cristiano tiene que ser un excelente ciudadano, que se sabe someter a las autoridades, que llama pecado a lo que es pecado. Esto no cambia, pero sabe decir, está bien, pues si la autoridad me dice que me quede en casa, me quedo en casa. Si la autoridad me dice que pague impuestos, pues pago impuestos. Si la autoridad... Pero el problema es que el ser humano es muy rebelde y quiere justificar siempre. Muy bien, pues sigamos ahí leyendo. ¿Y qué tenemos que hacer entonces cuando vemos que la autoridad pues no está haciendo lo correcto? Dice ahí en Romanos capítulo 13, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando la autoridad a lo mejor se está equivocando? ¿Qué tenemos que hacer cuando la autoridad está, y déjame ir más allá del texto, a la autoridad gubernamental? ¿Qué tienes que hacer cuando los pastores se pueden equivocar? ¿Qué tienes que hacer cuando tu papá se puede equivocar y tú tienes que sujetarte a él? O tu esposo se está equivocando. ¿Qué significa? ¿Que entonces te rebelas? Eso es lo que no se debe hacer. La Biblia nos dice claramente ahí, y te voy a pedir que vayas a 1 Timoteo capítulo 2. Son pasajes que creo que todos los cristianos conocemos, pero nadie le hacemos caso a veces a lo que dice la palabra de Dios, y es muy importante. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 dice lo siguiente, y es algo que Dios nos enseña, ¿verdad? Dice 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Dios quiere que estemos rogando, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Fíjate, el apóstol Pablo ahora le encomienda a su discípulo Timoteo, que era el pastor de la iglesia de Éfeso, que por favor, exhorto que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia o en alguna autoridad. Ve que la palabra de Dios nos dice, número uno, que el cristiano tiene que ser un buen ciudadano. Tiene que ser un ejemplo de ciudadano. El cristiano se somete a las autoridades. Si te para un policía, obedécele. Sí, señor, usted es mi autoridad. Te para ahí el de tránsito, por ejemplo. Y no, que sabe, ni sabe. Y eso no es de un cristiano. Ahora, ¿se puede equivocar la autoridad? Sí. Y por eso tenemos constantemente, este exhorto nos habla de un presente continuo. Continuamente tenemos que estar orando, rogando, pidiendo por nuestro presidente, por las autoridades, por los senadores. Ellos darán cuentas a Dios, sí, pero nosotros tenemos que orar. Y dice el versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta
y reposadamente en toda piedad y honestidad. Yo a veces me pregunto, cuando ves las noticias, a veces siento que no estamos viviendo reposadamente y quietamente. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Significa que la autoridad no está haciendo su trabajo? No lo sé, pero eso no me toca a mí decirlo. Lo que sí me muestra Dios es que yo quizá no estoy orando lo suficiente por mis autoridades. Así que observa, Dios quiere que yo por los reyes, por los que están en eminencia, para que viva quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Observa la visión de la Biblia, por favor. Observa, ¿quieres ser un buen cristiano? Tienes que aprender a obedecer la Biblia. ¿Quieres ser un buen cristiano? Tienes que someterte a las autoridades gubernamentales, a las autoridades eclesiásticas de los pastores, a la familia, a los jefes. Es más fácil criticar a las autoridades, es más fácil difamar a las autoridades. Y este versículo nos dice ¿qué debemos de estar haciendo? Acompáñame ahí mismo, además de 1 Timoteo, lo que dice Tito. Tito, adelante, unas páginas adelante de tu Biblia. Tito capítulo 3, versículo 1 y 2, nuevamente ahí dice Tito 3, 1 y 2, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Observa que este pensamiento está en toda la Biblia. En toda la Biblia está este pensamiento. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. Palabra importantísima. Y esto es para los cristianos. Hermanos, este mensaje es práctico. Este mensaje no es teológico, este mensaje no es de enseñanzas profundas y enseñanzas escatológicas. Y este mensaje es muy sencillo. Tú y yo necesitamos, y nos dice recuérdales, ¿verdad? Que es lo que estamos haciendo en esta mañana, que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan. Les digo, es triste. Hay cristianos que ya quieren regresar a las iglesias y la autoridad dice que todavía no. Pastores de que pues vamos a mandar alguna carta para que nos den permiso y buscando de qué forma. Y no hay sencillez de corazón para decir, si la autoridad dice que estoy en contingencia naranja y no hay servicio religioso, pues no hay servicio religioso. Y punto, no pasa nada, soy obediente. Este es el verdadero cristianismo, no un cristianismo ahí nada más explosivo y sin ninguna obediencia. Así que dice, recuerda que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Este es el cristianismo. Tú puedes ver en toda la Biblia que aunque los cristianos del primer siglo fueron perseguidos injustamente, les prohibían predicar de Jesucristo. En la época del apóstol Pablo empezó la persecución y unos años posteriores a ellos empezaron muchos cristianos a vivir en catacumbas, a esconderse, porque los saqueaban, les robaban sus casas por predicar a Jesucristo. Y aún así, ellos sabían que tenían que orar por sus autoridades. Así que esto es muy importante. Que por eso dice Tito también, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. ¿Qué tanto estamos obedeciendo a nuestra autoridad? ¿Qué tanto estás obedeciendo a tus pastores? ¿Qué tanto estás obedeciendo al padre de familia? ¿Qué tanto estás obedeciendo a tu papá? ¿Qué tanto obedeces a tu mamá? Esto es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios quiere. ¿Quieres saber su voluntad para ti? Tienes que empezar obedeciendo porque esta es su voluntad. Dice que estén dispuestos a toda buena obra. Versículo 2, importantísimo. Que a nadie difamen. Que a nadie difamen. Hoy día a veces te encuentras en las iglesias, ¿verdad? Con creyentes que tienen diferentes posturas políticas. Y se dedican y se apasionan a difamar a cierta autoridad o a cierto personaje porque no va de acuerdo a su ideología política. La Biblia es clara, la Biblia dice que a nadie difamen. Y esto es algo que todos tenemos que aprender, a nadie difamen. Que no sean pleiteros o pendencieros, sino amables.
Esta es la diferencia del cristiano y la gente del mundo. La gente del mundo está en las marchas, la gente del mundo hace chistes de las autoridades, la gente del mundo difama, la gente del mundo está haciendo cosas. Pero el cristiano dice que no es pleitista, sino amable, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Digo, a lo mejor este mensaje te está diciendo, ay, pues qué aburrido lo que está diciendo Alberto, pero es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que dice Dios. Y si no regresamos como cristianos a lo básico, que es ser obedientes, entonces, ¿qué tipo de cristianismo estamos llevando? Así que ahí vemos que a nadie difamen, ¿verdad? ¿Cuántos creyentes quizá sin saberlo, ahora ya lo sabes, hacen chistes del presidente o chistes de algún político? Esto no está bien, eso no está bien. Y puedes estar de acuerdo o puedes estar en desacuerdo con la visión, con las ideas del gobierno. Eso es independiente, pero como cristiano eres un buen ciudadano, alguien que ora por tus autoridades. Yo me hacía, porque obviamente son exhortaciones a mi vida también, yo me hacía la pregunta, a ver, Alberto, ¿qué hago más? ¿Difamar y criticar u orar? Porque a lo mejor oro una vez, pero difamo 30, o hablo mal, o critico mal. Y yo puedo ver que la voluntad de Dios para mi vida y para que sea bendecido es que Dios quiere que ore más por las autoridades. Y como dice ahí, como leíamos ahí en Timoteo, para que vivamos quieta y reposadamente. Así que regresemos ahí a Romanos, que es el texto que estamos llevando, que es el que tocó en el estudio en esta semana. Y dice que de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Evidentemente el texto está hablando del castigo que implica desobedecer la autoridad, ¿verdad? Desobedecer las leyes, desobedecer los códigos, etcétera, etcétera. Pues hay condenación, hay castigo. Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Claro, si tú pagas tus impuestos, tú no tienes miedo de auditorías. Si tú no te pasas el alto, tú no tienes miedo porque pasó el agente de tránsito ahí al lado de tu auto, porque tú sabes que llevas tu verificación y no te pasaste el alto y llevas tu cinturón puesto y has cumplido con tus pagos de tenencia, qué sé yo. Pasa ahí, pues no te afecta. ¿A quién le afecta? Al que no está cumpliendo, el que no está honrando a la autoridad. Esos son los que tienen temor. Por eso dice ahí que los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y nos dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Pues haz lo bueno y tendrás alabanza de parte de ella. Pues es muy lógico, ¿verdad? Cuando tú estás haciendo las cosas correctamente, cuando tú como cristiano estás cumpliendo con todas las normativas que te manda el gobierno, pues no tienes por qué tener miedo. Cuando eres un hijo, vamos también la autoridad de los hijos, ¿verdad? Cuando un hijo ha obedecido a su papá o la hija, ¿verdad? Que su mamá salió y le dijo, hijita, lávate los trastes ahorita que regrese, mientras voy por la comida y mira, por favor, dale comer al perro, bla, bla, bla. Cualquier tarea de hogar. Y si la hija lo hace, pues llega la mamá y no tiene temor. Pero si no lo hace la hija, pues tiene temor. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia. Así que, como tú puedes ver, hay varias razones por las cuales al cristiano se nos invita a ponernos bajo sujeción de la autoridad. Número 1, ya lo vimos, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Número 2, porque cuando nos oponemos a la autoridad, estamos resistiendo directamente a lo divino. Y número 3, lo hacemos porque no queremos tener condenación. Número 4, versículo 3, porque no queremos tener temor de la autoridad. Así que ve cómo el apóstol Pablo nos está explicando varias enseñanzas de por qué nos sometemos como creyentes. Versículo 4, nos dice la palabra de Dios, porque es servidor de Dios para tu bien. Es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, pues teme.
porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Dios les ha dejado a las autoridades gubernamentales, dice, la espada. Inclusive podemos, no quiero entrar en polémica y no es tema en esta mañana, pero aún la pena de muerte está permitida por la Biblia. Yo no sé si sabías eso, pero aún la pena de muerte, ¿cuándo viene la pena de muerte? Por primera vez, viene ahí en Génesis, me parece que es 6:21. Génesis 6, creo que es el versículo 21, dice que si un hombre derramaba sangre, a sangre debía responder. O sea, Dios, cuando vino el diluvio y después del arca de Noé, Dios permitió la pena de muerte. Pero ahora, ¿verdad? Pues a veces derechos humanos se les hace muy cruel y no, eso está muy cruel y tienen miedo de ejercer ciertos castigos porque para eso están puestos los magistrados. Dice ahí, pues no en vano llevan la espada, pues es servidor de Dios. Qué diferente sería, ¿verdad?, que las autoridades entendieran que son servidores de Dios. Porque eso es lo que enseña la Biblia. Son servidores de Dios. Vengador para castigar al que hace lo malo. Ahí está la función de los magistrados. También Jesucristo, te acordarás la forma tan preciosa del Señor Jesucristo de sujetarse a las autoridades. ¿Te acuerdas, por ejemplo, hablando de la pena de muerte, te acuerdas cuando lo iban a prender las autoridades judías? Obviamente todo esto, aunque fue por medio de una injusticia, por medio de una mentira, fue entregado por Judas. O sea, las autoridades actuaron para prender a Jesús y llevarlo a la cruz injustamente, porque Cristo fue justo. No tenía en un momento dado de por qué ir a la cruz. Hablando humanamente, él no debía. Él fue un hombre justo en toda su manera de actuar. Sin embargo, Dios sabía que en este mundo de injusticia, Dios sabía que en este mundo de cohecho y de injusticia, su hijo iba a ser aprisionado, juzgado y castigado. Claro, esto Dios lo había preparado para tener una bendición que es nuestra salvación. Pero Dios utilizó al gobierno o a las autoridades de su época judías corruptas. Las usó, pero tuvo fines de bendición. Así que tú tienes que ver que aún en la corrupción que podamos ver, si tú estás orando a Dios por ellos, Dios está actuando. Tú tienes que entender, como vimos hace un momento y como dijo Daniel, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. El cielo gobierna. Esto no se te debe de olvidar, el cielo gobierna. Entonces el Señor Jesucristo fue llevado preso y uno de sus apóstoles sacó una espada, ¿te acuerdas? Y le cortó la oreja a uno de los soldados de la guardia de la autoridad judía en ese momento, que eran autoridad, eran puestos por Dios. Jesús mismo le dijo a Pilato, si Dios no te hubiera dado tu cargo, no lo tendrías. O sea, Jesús sabía que estaba enfrentando a gente corrupta, pero sabían que eran autoridades. ¿Y qué le dice a este discípulo que en otra parte del Evangelio nos dice que fue Pedro el que cortó la oreja? Lo dice ahí en Mateo. El que muere a espada, morirá a espada. Así que ahí vemos la pena de muerte. Ahí vemos la justicia de las autoridades que Dios les ha dado para castigar al que hace mal. Ahora, si están haciendo su papel correctamente o no lo están haciendo correctamente, eso le toca a Dios y a ellos dar cuentas en el día en que Dios juzgará a las naciones. Y no se va a escapar nada. Pero el cristiano tiene que obedecer. El cristiano tiene que obedecer y lo vimos en el mismo Jesús a la hora que fue entregado en un tribunal injusto, en unas autoridades injustas. Entonces nos deja mucho reflexionar esto. El concepto de la Biblia, querido hermano, siempre ha sido autoridad sujetarnos como pueblo de Dios.
Hoy día existe una doctrina peligrosa que se ha fomentado entre las iglesias. Hoy utilizan mucho la frase, somos hijos del reino. Y ellos creen erróneamente que el reino de Cristo está aquí en la tierra. Y entonces llegan al absurdo, como una vez escuché a un creyente decir. Claro, casi me voy para atrás cuando escucho eso. Pero voy a decir este ejemplo porque este ejemplo me permitió ver cómo andan a veces los creyentes. Él dijo, yo soy hijo del rey. Y como soy hijo del rey y Dios es dueño de todo, yo puedo ir a una tienda, agarrar un refresco y no pagarla, porque soy hijo del rey. Nada más para que te des cuenta ese concepto absurdo de doctrina de creer que estamos en la época del reino. No, bíblicamente, doctrinalmente, cuando Cristo venga, Él va a reinar y entonces sí viviremos la época del reino. Pero hoy, aunque esté el Evangelio de salvación, estamos viviendo en un mundo, como dice la Escritura, el mundo entero está bajo el maligno. Así que ubiquémonos en nuestro espacio. Pero como cristianos necesitamos entender que necesitamos sujetarnos a las autoridades. Tenemos que ser esos ciudadanos ejemplos, que la gente al ver nuestro comportamiento, a pesar de la injusticia, pueden reconocer que hay Dios entre nosotros, como fue con Jesús. Así que, y vemos, como te decía, en toda la Biblia este concepto. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, esto no es nada más del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Jeremías, vamos un momentito a Jeremías capítulo 29, ahí es un versículo muy interesante, porque Jeremías 29 nos enseña que el profeta escribe una carta a aquellos judíos o aquellos hebreos que habían sido invadidos, que habían sido llevados cautivos a Babilonia, y él les dice lo siguiente. Fíjate lo que dice Jeremías capítulo 29, Jeremías capítulo 29, cómo aún cuando el pueblo hebreo fue invadido y fueron conquistados, aún detrás de esa catástrofe, Dios gobernaba, y es más, Dios lo había permitido por su pecado. Así que no significa que a Dios se le escape nada. Dice Jeremías capítulo 29, versículo 7. Y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y rogad por ella a Jehová, porque en su paz de los babilonios tendréis vosotros paz. Así que ve qué importante es orar por la paz, para que Dios traiga sabiduría a nuestro presidente, traiga sabiduría a nuestros gobernantes, orar para que haya paz, orar para que se predique el Evangelio, porque en su paz nosotros tendremos paz. Aquí el contexto de este pasaje es que Jeremías le estaba diciendo a esos cautivos, a esos que fueron invadidos por los babilonios, que oraran por la paz y tuvieran paz con ellos, porque en la paz de ellos tendrán paz. Así que este concepto de sujeción viene en toda la Biblia. Muy bien, pues ya estamos terminando porque se nos acabó ya el tiempo. Terminamos diciendo versículo 5, Romanos 13:5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo. Ahí está la otra razón por la cual nos sujetamos, por el castigo. Pero va más allá. No estamos sujetos a autoridades por razón del castigo. Es decir, yo pago mis impuestos no para que me vayan a dar multas. Yo pago los impuestos por causa de la conciencia. Dice ahí, sino también por causa de conciencia. Y el 6 lo aclara. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Queridos hermanos, es bien importante que aprendamos la sujeción. Cuando la autoridad es como un paraguas en nuestras vidas, que Dios utiliza, no importa cómo actúen. Dice Proverbios 21:1 que el corazón de la autoridad o del rey está en la mano de Dios, y Dios lo puede inclinar a donde Él quiera.
Así que no importa cómo están nuestras autoridades, nuestra obligación como cristianos es orar por ellos, sujetarnos a ellos por causa de conciencia, como dice ahí Pablo, y buscar la paz y orar con ellos para que podamos seguir predicando el Evangelio de Jesús. Bueno, pues es lo que teníamos para este día. Esperamos que sigan siendo bendición. Tengan bonito domingo y pues por aquí seguimos viéndonos hasta que nuestras autoridades no dispongan lo contrario. Que Dios te bendiga. Oh soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a little.